Hola, soy Miguel y les traigo un nuevo relato original de mi canal Historias de la Vida. Como siempre, las preguntas principales para debatir están abajo en la descripción de este vídeo. Pásense por allí si la historia les ha impactado y tienen algo que decir. Comenzamos. La mañana comenzó con el golpe seco de una lata vacía rodando por el suelo de metal. Iván abrió los ojos. El aire dentro del vagón olía a humedad, alcohol rancio y derrota. Se incorporó con un gemido, la cabeza pesada como un yunque. Afuera, la lluvia fría de octubre golpeaba el techo corrugado. Su hogar, un viejo vagón de obra abandonado en las afueras del pueblo, era un cascarón de frío y desorden. Latas amontonadas en un rincón, ropa sucia esparcida, las ventanas empañadas por el vaho de su propio aliento. Se levantó y buscó a tientas la botella medio vacía sobre la mesa llena de manchas. La apuró. El ardor en la garganta no calentaba nada. Su mirada se posó en la única foto que quedaba, clavada en la pared con un clavo oxidado. Él y una mujer sonriendo frente a una casa pequeña, blanca, con flores en la ventana. La casa ya no era suya. Elena, la mujer de la foto, se la había vendido. Se había ido a la ciudad con el dinero y una mentira en los documentos. Un año había pasado. Un año de silencio, de vacío, de este vagón. Se vistió apresuradamente, una camisa de trabajo manchada de grasa sobre el mismo pantalón de ayer. Tenía que llegar al taller. Abrió la puerta y el vendaval de lluvia y viento le azotó la cara. Maldijo en voz baja, se subió la capucha de la sudadera raída y salió, cerrando con un portazo que resonó en la soledad del descampado. No miró atrás. La calle del pueblo estaba desierta. Las gotas frías le calaban hasta los huesos mientras caminaba rápido, cabizbajo. El taller de Miguel, su jefe, estaba al otro lado del cruce. Pensó en la mirada de desaprobación de Miguel si llegaba tarde otra vez. Apuró el paso. Al doblar la esquina hacia el descampado donde estaba su vagón, una figura inmóvil lo hizo detenerse en seco. Junto a la puerta de chapa, bajo el alero que apenas goteaba, había una mujer. Estaba de pie, abrazándose a sí misma, empapada. Aferrada a su pierna, una niña pequeña, de no más de 5 años, temblaba envuelta en una chaqueta demasiado grande. La lluvia había pegado el pelo oscuro de la niña a su rostro pálido. Sus labios estaban morados. Iván se quedó paralizado. No eran del pueblo. La mujer levantó la vista. Sus ojos, enormes y oscuros, reflejaron un miedo instantáneo al verlo, un hombre grande, desalineado, con la respiración entrecortada. La niña se apretó más contra la pierna de su madre. Por favor, la voz de la mujer era un hilo, ahogada por el viento. Solo un momento sin lluvia. El autobús no vino. Iván no dijo nada. Su mirada volvió a la niña, a sus pequeños zapatos empapados, al temblor que sacudía su delgado cuerpo. Algo se quebró dentro de su pecho, algo duro y frío que llevaba meses creciendo. Sin pensar, metió la mano en el bolsillo. Sacó la llave, una llave única y oxidada. La extendió hacia la mujer. Dentro, dijo, su voz ronca por el desuso y la resaca. Calienta a la niña. La mujer lo miró con incredulidad, luego a la llave, luego otra vez a él. El miedo no desapareció, pero un destello de algo más, de desesperación, brilló en sus ojos. Tomó la llave con dedos temblorosos. Gracias, susurró. Iván asintió, una sola vez, brusco. Dio media vuelta y siguió caminando hacia el taller, sin mirar atrás. La lluvia le pareció, de repente, aún más fría. En su mente solo quedó la imagen de los labios morados de la niña. Llegó al taller con los minutos contados. Miguel, un hombre cincuentón con un mono de trabajo impecable y ceño perpetuo, lo estaba esperando junto a un coche levantado en el puente. Iván. Otra vez rozando la hora, dijo Miguel, sin levantar la vista de la llave inglesa que ajustaba. Llueve, jefe, murmuró Iván, colgando su chaqueta empapada. Siempre llueve. O hace sol o nieva. El motor no entiende de excusas, replicó Miguel, pero su tono no era de enfado real. Había una resignación, casi una pena. El embrague de este. Diagnóstico y presupuesto.
Y deja el ojo en los silenblocks. Iván asintió y se puso a trabajar. Sus manos, grandes y callosas, conocían cada tuerca, cada cable. Era el mejor mecánico que había tenido Miguel en años. Pero sus manos también olían a alcohol barato por las mañanas. Y Miguel lo sabía. Las horas pasaron entre el sonido de las herramientas y el olor a gasolina. Iván trabajaba en silencio, concentrado, pero una inquietud lo carcomía por dentro. ¿La llave? El vagón. Las desconocidas. ¿Y si robaban algo? No había nada de valor. ¿Y si quemaban el lugar? La estufa era vieja. ¿Y si simplemente estaban allí, esperando? No pudo aguantar hasta el final de la jornada. A la hora de la comida, le dijo a Miguel que tenía que ir a chequear algo en casa, un escape de gas. ¿En ese trastero? Preguntó Miguel, arqueando una ceja. Ve. Pero vuelve en 1 hora. O te descuento el tiempo. Iván salió a la calle. La lluvia había amainado a un goteo persistente. Caminó rápido, la ansiedad apretándole el estómago. Al acercarse al vagón, se detuvo. No había ruido. No había humo. Solo el goteo del agua desde el techo. Se acercó sigilosamente a la ventana lateral, la única con un cristal menos sucio. Se asomó. El aire se le cortó en la garganta. Dentro, todo era diferente. El suelo, que ayer estaba cubierto de tierra y virutas, brillaba limpio y húmedo, recién fregado. Las latas habían desaparecido. La ropa sucia ya no estaba esparcida, un montón ordenado descansaba en un rincón. La mesa, antes una losa de manchas, relucía y sobre ella había 3 platos dispuestos con sencillez. En uno, un trozo de pan. En otro, unas lonchas de queso. En el centro, una olla pequeña despedía un tenue hilo de vapor. Y allí, en el camastro que era su cama, sentada con las piernas cruzadas, estaba la niña. Estaba seca, envuelta en una manta que Iván ni siquiera recordaba tener. En sus manos sostenía un libro de tapas gastadas, uno de los pocos que Iván guardaba de otra vida. La mujer estaba de pie junto a la pequeña estufa, removiendo algo en la olla con una cuchara. Su perfil era sereno, concentrado en la tarea. Iván se apartó de la ventana como si le hubieran dado una bofetada. Se apoyó contra la fría pared de chapa, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No eran ladronas. No eran una amenaza. Habían limpiado. Habían hecho comida. La niña leía. Un calor extraño, ajeno, comenzó a extenderse desde su pecho. Era confusión. Era vértigo. Era algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. No supo cuánto tiempo estuvo allí, inmóvil, escuchando el goteo de la lluvia y el silencio lleno de vida que venía de dentro de su vagón. Iván respiró hondo y abrió la puerta. El chirrido metálico hizo que ambos, la mujer y la niña, se volvieran hacia él. La mujer dio un pequeño respingo, protegiendo instintivamente a la niña con su cuerpo. Sus ojos, aquellos ojos oscuros y enormes, volvieron a reflejar cautela. «Perdón», murmuró Iván, sintiéndose un intruso en su propio espacio. Solo vine a ver». La mujer bajó la cuchara. La tensión en sus hombros se relajó un poco, pero no del todo. «Hemos limpiado», dijo, como justificándose. La niña tenía frío. Y tenía hambre. Hice un poco de sopa con lo que había. Espero que no le importe. Iván negó con la cabeza, sin encontrar palabras. Su mirada recorrió el vagón transformado. El orden era casi doloroso de contemplar. Señaló hacia la olla. «Eso huele bien». Un destello fugaz, casi imperceptible, cruzó el rostro de la mujer. No era una sonrisa, pero algo en sus ojos se suavizó. «Es solo patata y cebolla». Y un poco de lo que parecía caldo, hizo una pausa, como si revelar la procedencia del caldo fuera una confesión. «Está bien», interrumpió Iván, brusco. «Comen». «Yo ya comí». ¿Mintió? El olor a comida caliente le retorcía el estómago vacío. Pero no podía sentarse allí. «No aún». Asintió de nuevo y se dio media vuelta.
Vuelvo al trabajo, anunció, y salió, cerrando la puerta con más suavidad de lo que lo había hecho en meses. La tarde en el taller transcurrió en un estado de extraña agitación. Miguel notó su distracción. ¿Problemas con tu escape de gas, Iván? Preguntó sin mirarlo, aflojando una tuerca con fuerza. No, jefe. Nada, respondió Iván, concentrándose en el embrague. Pero sus manos trabajaban mientras su mente estaba en el vagón. En el libro en manos de la niña. En el vapor de la sopa. Al finalizar la jornada, la ansiedad había mutado en una expectativa nerviosa. Caminó hacia casa, esa palabra ahora resonaba de forma extraña en su cabeza. Al acercarse, vio luz tenue filtrándose por las rendijas de las ventanas. Se detuvo. Nunca había dejado una luz encendida. Entró. El calor de la estufa lo recibió como un abrazo. La mujer, Lucía, como supo más tarde que se llamaba, estaba terminando de secar el último plato. La niña, Alicia, dormitaba envuelta en la manta en el camastro. La mesa estaba puesta para uno. Un plato cubierto esperaba. Pensé que tendría hambre, dijo Lucía, secándose las manos en el delantal que había improvisado con una camisa vieja. Es la misma sopa. Iván se quedó junto a la puerta, abrumado. Finalmente, se acercó y se sentó. Lucía le sirvió. El primer sorbo fue un fogonazo de calor y sabor, algo simple que le quemó la garganta de una manera buena. Comió en silencio, sintiendo la mirada discreta de ella, evaluadora. Cuando terminó, dejó la cuchara. Gracias, dijo, la palabra sonando rara en su boca. Ella asintió. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado. Lucía se sentó frente a él, al otro lado de la mesa. Jugueteó con el borde de la mesa. «Usted vive solo aquí», y afirmó, no preguntó. «Sí». «Nosotras no tenemos a dónde ir», susurró ella, mirando a su hija dormida. Luego, la historia brotó, torrencial y amarga. La madre, un nuevo hombre en su vida, las miradas incómodas de él hacia Lucía, las peleas. La orden de marcharse. Las amenazas. «Eres una mala madre», le había gritado su propia madre. Vivir en la calle con una niña. La denunciaré a los servicios sociales. Te la quitarán. Las palabras caían como piedras en el silencio del vagón. Iván escuchaba, inmóvil, la cuchara ahora fría en su mano. Vio el miedo genuino en los ojos de Lucía cuando mencionó a los servicios sociales. Vio la desesperación. Cuando ella terminó, agotada, Iván miró a la niña dormida. Luego al rostro marcado por el cansancio de Lucía. Al vagón limpio. A la olla vacía en el fregadero. «Quédense», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Quédense aquí. Hasta que encuentren algo. O para siempre. Lo que necesiten». Lucía lo miró, desconcertada. Luego, por primera vez, una lágrima silenciosa escapó por su mejilla. No dijo, «gracias». Solo asintió, una y otra vez, mientras limpiaba la lágrima con el dorso de la mano. Los días siguientes fueron un terremoto silencioso. Iván dejó de comprar botellas. El primer día, las manos le temblaron. El segundo, el dolor de cabeza lo atormentó. Pero al volver a casa, el vagón olía a jabón y a comida, no a alcohol y desesperación. Encontraba su ropa de trabajo lavada y doblada. Alicia, la niña, empezó a llamarle, «tío Iván», con una voz tan pequeña que le hacía un nudo en la garganta. Una tarde, llegó y encontró a Alicia sentada en el suelo, con un lápiz y un papel, dibujando. «Es el vagón», le explicó la niña, señalando su obra. «Y tú, y mamá, y yo. Y el sol». Iván se agachó, sus grandes manos engrasadas junto al frágil dibujo. El sol era un círculo amarillo gigante sobre el techo de chapa. Algo se quebró dentro de él, algo profundo y congelado. Se levantó sin decir nada y salió. Se apoyó contra la pared exterior, respirando el aire frío de la tarde, los ojos ardientes. No lloraba desde hacía años. No por algo bueno. Dentro, la vida continuaba. Lucía cocinaba. Alicia canturreaba.
Iván empezó a quedarse después de cenar, a veces viendo cómo Alicia jugaba, otras escuchando en silencio cómo Lucía planeaba en voz baja. Tal vez pueda buscar trabajo de limpiadora en el pueblo. Él asentía. Una semana después, volviendo del taller, vio una figura familiar parada frente a la puerta del vagón. Una mujer con un abrigo llamativo, demasiado fino para el pueblo, y una maleta a sus pies. El corazón de Iván se detuvo en seco. Era Elena. Su exmujer. Había vuelto. Elena giró al oír sus pasos. Su rostro, más delgado y con un maquillaje cargado que parecía fuera de lugar, mostró primero sorpresa, luego una sonrisa calculada y forzada. Iván. Justo a tiempo. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó ronca, como una advertencia. ¿En mi casa? Replicó ella, con una risa falsa. Vine a hablar. A arreglar las cosas. Esta no es tu casa, cortó Iván, avanzando hasta quedar entre ella y la puerta. La vendiste. Te fuiste. Elena bajó la sonrisa. Sus ojos escanearon su rostro, su ropa de trabajo. Vaya. Parece que las cosas te han ido bien, dijo, con un tono envenenado. Conservando el trastero, al menos. Me enteré de que Miguel aún te tiene lástima. Iván no respondió. Abrió la puerta. Dentro, el calor y el olor a estofado los envolvieron. Lucía, de pie junto a la estufa, se volvió. Alicia se escondió detrás de sus piernas al ver a la extraña. Lucía, esta es Elena, dijo Iván, sin preámbulos. Mi exmujer. El rostro de Lucía palideció ligeramente, pero asintió con educación. Mucho gusto. Elena la escrutó de arriba abajo, su mirada deslizándose por la ropa modesta de Lucía, por la niña asustada. La sonrisa regresó, más fría. Encantada. No sabía que Iván tuviera compañía. Debe ser nueva en el pueblo. ¿Te está ayudando con la limpieza? Vive aquí, aclaró Iván, secamente. ¡Ah! Exclamó Elena, fingiendo sorpresa. Sus ojos brillaron con un entendimiento rápido y malicioso. ¡Qué interesante! Y yo aquí, volviendo a casa después de todo este tiempo, pensando en reconciliarme con mi marido. Lucía dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. Su mirada saltó de Elena a Iván buscando una negación. Marido, repitió, en un susurro. Sí, cariño. Su mujer legítima, dijo Elena, enderezándose. Los papeles del divorcio nunca se firmaron, ¿verdad, Iván? Estabas demasiado ocupado. Así que técnicamente, esto, hizo un gesto amplio, desdeñando el vagón, sigue siendo el hogar conyugal. Y parece que ha permitido que una extraña se instale. Con una niña, nada menos. Es peligroso. Hasta ilegal, diría yo. Elena, basta, gruñó Iván, pero Lucía ya había agarrado a Alicia. Ustedes, tienen cosas que hablar, murmuró Lucía, su voz temblorosa. Nosotras, nos vamos un momento. No, Lucía, espera, dijo Iván, pero ella ya empujaba a Alicia hacia la puerta, evitando su mirada. Por favor. Es asunto de familia. Salieron al frío crepuscular. Iván hizo un movimiento para seguirlas, pero Elena le agarró del brazo con fuerza. Déjalas ir. ¿No ves que está incómoda? Una mujer sensata. Sabe que no pertenece aquí. Iván se liberó de su agarre con un tirón violento. ¿Qué quieres? Espetó, su rabia empezando a hervir. Lo que es mío, dijo ella, perdiendo la máscara. Gasté el dinero de la casa. Las cosas en la ciudad no salieron como pensé. Necesito un lugar. Y tú pareces haber mejorado. Tal vez haya algo que rescatar aquí. Empezando por sacar a esa intrusa y a su cría. Sal de aquí, ordenó Iván, señalando la puerta. Elena soltó una risotada. ¿O qué? ¿Me sacarás a la fuerza? Adelante. Llamaré a la policía. Una mujer, sola, atacada por su esposo borracho y su amante. Con una niña de testigo. Será un escándalo precioso. Y tu jefe, el santurrón de Miguel,
¿Qué pensará? Iván sintió el suelo ceder bajo sus pies. La amenaza era clara y venenosa. Elena vio la duda en sus ojos y sonrió. Piénsalo. Mañana. Ahora, me quedo. Es mi casa, después de todo. O, lo que queda de ella. Se sentó en la única silla decente, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo, como si fuera la dueña del lugar. Iván la miró, el odio y la impotencia cerrándole la garganta. No podía echarla a la fuerza. Sus amenazas resonaban en su mente: policía, escándalo, Miguel, los servicios sociales para Alicia. Sin una palabra, dio media vuelta y salió. Necesitaba encontrar a Lucía. Explicarle. Decirle que Elena mentía. Pero el patio estaba vacío. El frío de la noche lo envolvió, más penetrante que nunca. Corrió hacia la parada de autobús, hacia las calles del pueblo. No había rastro de ellas. Regresó al vagón mucho más tarde, con el alma helada. Elena dormía en el camastro, arrebujada en la manta de Alicia. El olor a su perfume barato había reemplazado al de la comida casera. Iván se dejó caer en el suelo, contra la pared. La botella medio llena que había escondido en un rincón le gritó desde la oscuridad. La miró. Por primera vez en días, la tentación fue un agujero negro, profundo y familiar. Cerró los ojos, apretando los puños hasta que le dolieron. No la tocó. A la mañana siguiente, Elena seguía allí. Lucía y Alicia no. Sus modestas pertenencias, las pocas que tenían, habían desaparecido. Solo quedaba, sobre la mesa limpia, el dibujo de Alicia. El vagón, el sol gigante y las 3 figuritas. Iván arrugó el dibujo en su puño. El papel crujió, protestando. Giró hacia Elena, que se desperezaba en el camastro con una sonrisa satisfecha. ¿Dónde están?, preguntó, su voz un hilo de acero frío. ¿Quién? Elena bostezó, fingiendo aburrimiento. Ah, tus invitadas. Se fueron temprano. Con todas sus cosas. Parecía que tenían prisa. Iván cruzó la habitación en 2 zancadas y la agarró del brazo, levantándola del colchón. ¿Qué les dijiste? Ella se soltó, frotándose el brazo con un gesto de fastidio. La verdad. Que su presencia aquí era un problema. Que mi marido tiene un corazón blando, pero que las cosas deben estar claras. La mujer pareció entenderlo perfectamente. No hizo escándalo. Se fue en silencio, como debe ser. Una furia ciega, blanca, nubló la visión de Iván. Levantó la mano. Elena no retrocedió, alzó la barbilla, desafiante. Adelante. Así completas el cuadro. Iván bajó el brazo, temblando. Respiró hondo, el aire le quemaba los pulmones. Sal, ordenó, con una calma terrible. Ahora. Y no vuelvas. Iván, querido, sal. Rugó, golpeando la mesa con el puño cerrado. El ruido metálico resonó como un disparo. Ella palideció. Recogió su maleta con movimientos bruscos. Estúpido. Te pudrirás solo en este cuchitril. Con tu alcohol y tu miseria. Escupió las palabras al pasar junto a él y salió, dejando la puerta abierta. Iván no la miró irse. Su mirada estaba clavada en el espacio vacío donde Alicia solía sentarse a dibujar. El silencio del vagón era ahora opresivo, cargado del fantasma del perfume de Elena y de la ausencia del calor que había llenado esos días. El dibujo arrugado pesaba 1 tonelada en su mano. Se irguió. Una determinación fría y absoluta reemplazó a la rabia. No. No esta vez. No perdería esto. Salió corriendo hacia el taller. Llegó jadeando, encontrando a Miguel organizando herramientas en el almacén. Jefe. Necesito la furgoneta. La blanca. Miguel se volvió, frunciendo el ceño al ver su rostro desencajado. ¿La furgoneta? ¿Para qué? Tienes trabajo aquí, el Renault. Es una emergencia, cortó Iván, sin aliento. Lucía, la mujer que estaba conmigo. ¿Se fue? Con la niña. Tengo que encontrarlas.
Pueden estar en la carretera, con ese frío. Miguel lo estudió. Vio la desesperación genuina, la ausencia del vidrio opaco del alcohol en sus ojos. Suspiró. Las llaves están en el clavo. La furgoneta tiene medio depósito. Si la devuelves con menos, lo pagas de tu sueldo. Y si no vuelves hoy, no vuelves más. Gracias, jefe. Iván asintió, agarró las llaves y salió disparado. La furgoneta blanca del taller olía a gasolina y a goma. Iván condujo como un poseído, recorriendo la carretera principal que salía del pueblo. Su mirada escrutaba cada arcén, cada parada de autobús, cada curva. El cielo gris amenazaba con más lluvia. Pensó en Alicia, con su chaqueta grande. En Lucía, con ese miedo perpetuo en los ojos. En las palabras de Elena. Denunciaré a los servicios sociales. Después de casi una hora, cuando la esperanza empezaba a agriarse en pánico, las vio. Dos figuras pequeñas y solitarias caminaban junto a la cunada, alejándose del pueblo. Lucía cargaba una bolsa de tela. Alicia caminaba a su lado, cabizbaja. Iván detuvo la furgoneta unos metros más adelante y bajó corriendo. Lucía. Ella se volvió, sobresaltada. Al verlo, su rostro mostró primero miedo, luego una tristeza profunda. Se interpuso delante de Alicia. Por favor, Iván. No hagas esto más difícil. Ya nos vamos. ¿Por qué? Preguntó él, deteniéndose a pocos pasos. ¿Por lo que dijo Elena? Miente. No es mi mujer. ¿Lo fue? Vendió nuestra casa y se fue. No hay papeles, no hay nada. Es una mentirosa. Lucía negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No importa. Ella tiene razón. No pertenecemos allí. Es tu vida, tu espacio. Y lo de los servicios sociales, no puedo arriesgarme. No puedo perder a Alicia. No la perderás. La voz de Iván se quebró. Te lo juro. Aquí, conmigo, no. Se acercó un paso más, suplicante. Vuelve. Por favor. Lucía lo miró, el conflicto desgarrando su rostro. Alicia, desde detrás de su madre, murmuró, «Tío Iván, ¿vamos a casa?» Tengo frío. Esas palabras, simples y clavadas como un dardo, decidieron todo. Iván se arrodilló en la tierra húmeda de la cunada, a la altura de la niña. Luego alzó la vista hacia Lucía. No vuelvas al vagón. Vuelve a casa. Nuestra casa. La que construyamos. Hizo una pausa, tragando en seco. Cásate conmigo. Sé mi familia. Las dos. Yo las protegeré. De Elena, de tu madre, de quien sea. El aire se quedó quieto. Solo el rumor lejano de un coche. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Miró a su hija, que observaba a Iván con esperanza. Miró la carretera interminable por delante. Luego, lentamente, asintió. La puerta de la casa nueva se abrió de par en par, dejando escapar una oleada de luz cálida, risas y el olor a guiso recién hecho. En el umbral apareció Carmen, la madre de Lucía. A su lado, un hombre más joven, de sonrisa desagradable y pelo engominado, Roberto, su cónyuge. La música se apagó. El calor de la habitación pareció congelarse. «Mamá», susurró Lucía, palideciendo. Su mano buscó instintivamente a Alicia, que se escondió detrás de las piernas de Iván. «Qué bonito», dijo Carmen, sin saludar. Sus ojos escudriñaron la sala limpia, los muebles modestos pero nuevos, las cortillas floreadas. Una mueca de desdén torció su boca. Muy acogedor. Para una niña, supongo. Aunque pequeño. Roberto apoyó una mano en el marco de la puerta, ocupando espacio. Nos enteramos del ascenso, dijo, mirando a Iván de arriba abajo. Un coche de la empresa. Una casita. ¡Qué suerte! No es su casa, aclaró Iván, poniéndose de pie. Su voz era tranquila, pero firme. Es la puerta de mi casa. Y no los he invitado. Carmen lo ignoró.
fijó sus ojos en Lucía. Hija, esto tiene que terminar. Vives con un hombre que no es su padre, en una situación irregular. Una casucha prestada. Yo soy su abuela. Tengo derechos. Y obligaciones. Dio un paso al interior, su tono se volvió una amenaza recubierta de dulzura falsa. He hablado con un abogado. Si no vienes con nosotras ahora, con la niña, presentaré una denuncia por entorno inadecuado. Te la quitarán, Lucía. Es por su bien. Las palabras cayeron como un martillazo. Lucía dio un paso atrás, su respiración se hizo entrecortada. El miedo antiguo, viscoso, la envolvió. Miró a Iván, desesperada. Iván no vaciló. Se interpuso físicamente entre Carmen y su familia. No era un hombre alto, pero su anchura, su postura firme, llenaron el espacio. Usted no decide nada aquí, declaró, cada palabra clara como el cristal. Lucía es mi esposa. Nos casamos ante el juez hace 2 semanas. Carmen abrió los ojos como platos. Iván continuó, señalando con un gesto alrededor. Esta casa es una vivienda de servicio de la empresa. A mi nombre, por mi trabajo. Tengo contrato fijo. Lucía trabaja conmigo en la oficina del taller, también con contrato. Pagamos nuestras facturas. Alicia va al colegio del pueblo. Roberto intentó intervenir, con una risa forzada. Unos papeles no, calles. Tronó Iván, volviéndose hacia él. El silencio fue absoluto. Ustedes dos la echaron a la calle. Con una niña. La amenazaron. Ahora vienen aquí, a mi casa, a amenazar de nuevo. No. Se dirigió directamente a Carmen, clavándole la mirada. Usted no es bienvenida. No tiene ningún derecho sobre mi hija. Carmen enrojeció, la furia destellando en sus ojos. ¿Tu hija? Es mi sangre. La sangre no da derecho a envenenar, replicó Iván, sin alzar la voz. Salgan. Ahora. O llamo a la policía y les explico cómo una mujer y su acompañante intentan intimidar a mi familia en nuestro hogar, con amenazas falsas. La máscara de Carmen se quebró. La seguridad jurídica que esgrimía como arma se volvió contra ella frente a los hechos concretos, matrimonio, trabajo, vivienda. Roberto le tocó el brazo. Vámonos, Carmen. Esto es una pérdida de tiempo. Carmen los miró a todos, a Iván, inamovible, a Lucía, que ahora se erguía a su lado, tomando su mano, a Alicia, que asomaba la cabeza, aferrada a la pierna de Iván. Vio la unidad. Vio el muro. Un sonido entre un gruñido y un sollozo escapó de su garganta. Dio media vuelta y salió al frío de la noche, seguida por un Roberto mohíno. Iván cerró la puerta con un clic suave y definitivo. El sonido del cerrojo al caer resonó en el silencio. Lucía dejó escapar un tembloroso suspiro. Todo su cuerpo se estremeció como si se hubiera roto una cuerda muy tensa. Iván la rodeó con sus brazos, y ella se hundió contra su pecho, un sollozo silencioso sacudiéndole los hombros. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio, de un peso monstruoso que por fin se desprendía. Alicia se acercó y abrazó las piernas de ambos, apretando con fuerza. Iván se liberó un momento, se agachó y la levantó en sus brazos. La niña enterró su cara en su cuello. Ya se fueron, princesa, murmuró él contra su pelo. No volverán. La niña asintió, sin soltarse. ¿Podemos volver a la fiesta, papá?, preguntó, en un susurro. La palabra, nueva, espontánea, flotó en el aire cálido. Iván cerró los ojos por un segundo, un nudo inmenso en la garganta. Lucía, desde su abrazo, sonrió a través de las lágrimas. Claro que sí, cariño, respondió Iván, su voz cargada de una emoción que no necesitaba nombre. Bajó a Alicia y ella corrió hacia la mesa, cogiendo un trozo de pastel. Lucía encendió de nuevo la música, un suave bolero. Iván se acercó a la ventana, corriendo la cortina floreada para mirar afuera. La calle estaba vacía. El frío y la oscuridad quedaban al otro lado del cristal. Dentro, el calor de la estufa, la luz de la lámpara, el murmullo de la música y los suaves pasos de su hija bailando sola con su pastel.
Lucía se acercó a él, apoyando la cabeza en su hombro. Él pasó un brazo alrededor de su cintura. No hablaron. Solo miraban su reflejo borroso en el cristal de la ventana y la vida que, al fin, continuaba a sus espaldas. La historia ha terminado. Pero la conversación sobre ella acaba de empezar. Todas mis preguntas os esperan en la descripción de este vídeo. Elegid cualquiera y escribid lo que pensáis. Siempre me interesa vuestra opinión. Gracias por verlo hasta el final.